Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? Bien, muchas ¿Qué gracias. tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos de contar con un analista ucraniano. Iván, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de la guerra de Ucrania, sobre algunos puntos en concreto. Vamos a empezar por la destitución de Zaluzny. Y bueno, Iván, aprovechando que contamos contigo, pues vamos a empezar y que nos cuentes un poco cuál es tu punto de vista y cuál es un poco el de la gente que conoces de ahí de Ucrania o qué sensación tienes. Ujú. Sí, muchas gracias. Y sí, es realmente un tema muy importante. Sí, hablamos sobre la guerra y sobre las perspectivas, cómo va la situación. Y sobre la posible destitución de Zelensky se hablaba durante mucho tiempo. También tengo que decir que, por ejemplo, los propagandistas rusos y sus recursos, también sus recursos que funcionan, por ejemplo, aquí en Ucrania o en otros países del mundo, de Europa, aprovecharon esta situación para difundir diferente información sobre el conflicto, supuesto conflicto entre nuestro presidente Zelensky y Zelensky, y ellos dijeron que Zelensky quería destituir Zelensky por esta razón, que por ejemplo en las encuestas entre la población ucraniana, Zelensky es una persona más popular que mismo Zelensky. Sin embargo, la dimisión de Zelensky, que fue el 8 de febrero, la semana pasada, tiene, en mi opinión, otras razones. Y el presidente también habló sobre esto en su discurso de este día. Y pues, ¿qué situación tenemos ahora? La guerra ha entrado en otra fase. Ya estamos luchando durante 2 años y vamos a recordar que el año pasado no fueron los resultados que deseábamos en el frente. Una contraofensiva no liberó territorios importantes como pensábamos y las perspectivas futuras de la guerra ahora son una cuestión muy principal y también nuestro presidente y pues el pueblo de Ucrania también preguntó qué vamos a hacer en esta situación. Y de esta manera, el presidente intenta renovar el liderazgo de las Fuerzas Armadas y darle un nuevo impulso a la lucha. El nuevo comandante de nuestras Fuerzas Armadas, Alexander Sirsky, tiene que aportar nuevas ideas al presidente de nuestro pueblo, cómo va a dirigir sí, las fuerzas y pues qué va a hacer en esas situaciones. El presidente exige un plan concreto y claro y también peticiones desde el comandante, desde el ejército que necesitan para continuar esta lucha. Porque, por ejemplo, el equipo de Zelensky, no solo el Valery Zelensky, sí, pero sus ayudantes también, ellos querían pasar a un estilo de guerra más defensiva. Ellos dijeron, y vamos sí, a recordar este artículo, yo me parece que del CNN, de Zelensky en CNN, donde él escrito que posible variante y variante más optimal ahora es congelar el conflicto, pero en mi opinión es una cuestión muy difícil porque Rusia puede utilizar este momento, esta congelación y esta fase más defensiva para reunir nuevas fuerzas para otra marcha sobre Kiev para conquistar totalmente Ucrania. Y por eso Zelensky también cree que es necesario intentar contraatacar el enemigo y liberar a Ucrania incluso en estas situaciones cuando así no tenemos bastante recursos, no tenemos la ayuda que queremos obtener desde el parte de nuestros socios de Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, pero no hay otra manera. Y ahora se están incorporando la administración jóvenes, generales más jóvenes, de nueva generación, con amplia experiencia militar y reputación en el ejército, y por eso el presidente confía en ellos. Yo también quiero añadir un poco sobre nuestro nuevo comandante, nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky. Ah, Tengo que decir que no solo en mi opinión, sino también de opiniones de mis colegas que están en el frente, que están en el ejército, que es realmente un líder con una experiencia muy
realmente con una experiencia grande. Anteriormente, él dirigió las fuerzas terrestres de Ucrania, sí, por eso tiene una experiencia militar. Y Alexander Sirski es una persona que logró operaciones más exitosas de esta guerra. En primer lugar, yo digo sobre la operación defensiva de Kiev. Al principio, en el principio de la guerra, cuando todo el mundo pensaba que rusos van a conquistar Kiev, pero nosotros les parábamos en ese tiempo y recuperamos nuestros territorios del norte de Ucrania. Y también Sirski también fue comandante de otra operación muy importante, operación ofensiva más exitosa, operación ofensiva de Kharkiv, cuando las tropas ucranianas liberaron muchos territorios. Y yo pienso que esta decisión de destituir Zaluzhny no es como un problema, no es conflicto interno entre presidente y Zaluzhny, como lo dicen rusos, y, por ejemplo, o algunos políticos aquí en Ucrania, políticos opositorios, pero sino es una cuestión para renovar la situación en el frente, para dar nuevas ideas y nosotros creemos que nuestro nuevo comandante Sirski, con sus ayudantes, con su equipo, puede cambiar la situación. Si la situación es muy difícil, yo pienso que vamos a hablar un poco más tarde, sí, sobre lo que ahora está pasando en el frente, pero esta decisión de decidir Zelensky es realmente fue como necesario para dar nuevas ideas. Así es como mi opinión y lo que quería decir, lo que yo veo aquí en Ucrania. Martín o Nacho, me da igual. Martín, No, pues mira, yo casi todo lo que podría haber dicho lo ha dicho muy bien y yo creo que con muy buen sentido, Iván. Lo digo porque es verdad que hay una cierta polémica, por lo menos en los... Yo no tengo contacto directo en Ucrania, no sé lo que opinan, no sé, los militares ucranianos, pero sí lo percibo un poco en las redes sociales, donde nos movemos, donde se mueve un poco la información. Estoy totalmente de acuerdo con él, creo que Saluzny, y lo pienso desde el primer día, ha sido, bueno, una persona en la que generaba una absoluta confianza, pero Zaluzny no es un hombre solo en Ucrania luchando contra Rusia. Zaluzny está rodeado de un equipo, uno de cuyos miembros, por cierto, era Sirsky, y está muy bien que se recuerde que las operaciones o algunas de las operaciones, tanto defensivas como ofensivas, más importantes de Ucrania, vinieron de la mano de Sirsky. Lo digo porque en esta polémica o en esta mezcla de opiniones, a veces yo creo que bastante interesadas, a mí personalmente me parece que ha habido mucha gente, hablo en los países occidentales, analistas, expertos, opinólogos en general, que como tienen una teoría personal y se creen que saben más que nadie, pero no se atrevían a criticar a Zaluzny, nunca se han atrevido a criticar directamente a Zaluzny, cargaban contra algunos de sus, digamos, subordinados, por ejemplo, Sirski. Y en este efecto que es natural a lo largo de cuando las guerras se alargan, es un proceso natural la renovación de equipos, lo ha explicado muy bien Iván. Yo es que no, y la renovación de equipos normalmente supone que antiguos subordinados pasan, digamos, ocupan posiciones de mayor responsabilidad, que es el caso de Sirski. Y entonces, esta gente que nunca se atrevió a criticar nada de Saluzny porque su figura era intocable, porque yo creo que ha hecho un papel impresionante, impresionante a todos los niveles, han cargado durante todos estos tiempos, este último año especial, desde Bakhmut prácticamente, contra Sirski. Y ahora han visto su oportunidad de seguir cargando, resaltando cosas que no se le pueden responsabilizar a Sirski y omitiendo cosas que sí son mérito de Sirski, en una campaña que a mí, la verdad, me parece hasta desagradable en medio de una guerra. Yo no conozco a Sirski, no sé si es simpático, antipático, si le gusta el fútbol o le gusta el badminton. A mí me trae igual. Lo que tengo claro es que si formaba parte del equipo de Saluzny y en estos últimos años, no solo en esta guerra, sino ya desde la anterior, es decir, desde 2014, ha formado parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y no me parece que con poco éxito, hay que por lo menos reconocerle la posibilidad de hacerlo bien, junto con el resto, quiero decir, junto con el nuevo equipo que hay. Lo mismo que asciende él, asciende, lo señalaba muy bien Iván, gente nueva que va a
fruto de la experiencia directa y de lo que hemos aprendido todos, y ellos mucho más, porque tienen mucho más contacto e información de esta guerra, porque saben mucho más los mandos ucranianos que nosotros desde aquí. Esto es algo que se nos olvida a los que nos dedicamos a hablar, a tuitear, a pintar flechas en los mapas. Entonces, yo siempre he pedido mucho respeto para las decisiones que se toman en Ucrania. La primera que tiene que respetarse es la cadena de mando. El presidente es Zelensky y el presidente puede cambiar al jefe del Estado Mayor de Ucrania. Solo faltaría en una sociedad democrática que el presidente electo no pudiera cambiar un general. Segundo, respeto por esa cadena de mandos. Quiero decir, Zaluzny es un hombre, para mí, con todos los méritos del mundo, probablemente está agotado. Yo muchas veces pienso en la labor diaria de este hombre a lo largo de 2 años, todas las presiones inmensas, las decisiones, ha tenido que construir un ejército en plena guerra, ha tenido que cambiar miles de cosas, ha tenido que negociar con mandos americanos mientras decidía cuestiones tácticas, mientras incorporaba tecnología occidental a un ejército que era de estructura fundamentalmente postsoviética. Quiero decir, hay mil cosas buenas que se pueden decir de Zaluzny, pero de Zaluzny y del resto, cada uno en su responsabilidad. Y el proceso natural lleva a esto. Por supuesto, habrá perspectivas diferentes y pasarán cosas. Y ni podemos darle todo el mérito, ni responsabilizar de cualquier fracaso a la figura, como si fuera un muñeco pim pam pum, de Sirsky, porque Sirsky es un soldado de Ucrania con muchos méritos y por supuesto tendrá sus defectos, como todos los humanos. Yo en ese sentido pido tiempo y respeto para Sirsky, igual que lo pedía para Ucrania el día 1 de la guerra. Yo creo que las cosas van mucho mejor hoy que hace 2 años, o que el 24 de febrero, el 25 de febrero, el 26 de febrero de 2022, y eso tiene que darnos confianza. Y la gente que dirige ahora el ejército ucraniano y los soldados de Ucrania son ahora mucho más experimentados y tienen mejores recursos que hace casi 2 años. Luego, en ese sentido, yo no tengo ninguna duda de que va a ir las cosas a mejor. Es un poco mi opinión. En ese sentido, tranquilidad y respeto. Yo creo que hay que aprender a respetar desde aquí, desde los que opinamos en el cómodo sillón de nuestra casa, los generales de sillón, por decirlo así, debemos respetar a los generales que hacen la guerra y que no la están haciendo mal, ¿eh? Es decir, la están haciendo muy bien. Entonces, si lo han hecho bien hasta ahora, ¿por qué no lo van a seguir haciendo bien mañana? Sí, en apoyo a lo que dicen ustedes, quizás el problema está en que creemos que el modo de actuar de Ucrania es igual al de Rusia. Putin se planteó ocupar Ucrania. ¿Dónde está Gerasimov? ¿Dónde está el resto? O sea, tendría que haber cambiado a su ministro de Defensa, a la mayor parte de sus generales. El único que sacó fue a Surovikin. Y el resto que fueron destituidos, y esto es importante, Rusia tuvo una serie de destituciones en todos los puestos, desde el principal almirante de la flota del Mar Negro hasta comandantes de teatro. Y en ese caso nos interpretó como que Rusia estaba perdiendo o Rusia estaba en crisis. Ahí es de nuevo la misma doble vara, porque el proceso tampoco, a ver, tampoco se permitió decir que Rusia había entrado en crisis cuando Prigozhin fue asesinado junto a su cúpula, y Prigozhin era un segundo de Putin, inclusive con mayor poder en el campo de batalla que cualquier general. Y ahí sí hubo un cambio traumático, pero sin embargo la prensa occidental no se prestó a decir, oh, una crisis en Rusia. Y termino con esto. Y tampoco hubo, al menos hasta donde uno sabe, Zaluzny no criticó su salida y no criticó a su reemplazante. Es decir, más armónico que eso no hay. Entonces, insisto, como siempre digo, hay una guerra en Ucrania y hay una guerra de propaganda en los medios, en las redes. Y no se está aplicando la misma vara, y eso también hay que analizarlo, porque en última instancia, si lo que decidió Ucrania lo decidió, veámoslo por los resultados. Pero si vamos a aplicar una forma, una metodología de análisis para Ucrania, apliquémosla también para Rusia
y nos vamos a dar cuenta que en algún punto nos equivocamos o con Ucrania o con Rusia. Así de simple. Iván, ¿quieres añadir algo que han dicho ellos o pasamos a otro tema? Ah, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que vosotros digáis y es realmente que Zelensky, como lo llamamos un general de hierro y tiene muchos méritos. Pero vamos a ver, por ejemplo, si Rusia es nuestro enemigo, pero yo pienso que tenemos que aprender su experiencia también, si es necesario. Y, por ejemplo, cuando rusos tienen algunos problemas en la frente, hagan? ¿Sí? ¿Qué hacen? Ellos cambian comandantes y intentan nueva metodología de guerra. Por ejemplo, ellos ya han cambiado cuatro generales que Ujú. comandan la situación en el frente. Y pues, a pesar de todos los méritos de Zelensky, si, por ejemplo, es realmente necesario dar unas nuevas ideas y aprender algo nuevo. También quiero añadir que yo pienso que Zelensky puede quedarse también en el ejército y ayudar a nuevo comandante como quiera con su experiencia. Y lo más importante y lo último que quiero decir, que pues nos defiendan no generales, no algunos, no, estos generales, sino en primer lugar todo el ejército, casi 1 millón de personas. Y pues podemos cambiar a los comandantes, pero la situación no va a empeorar porque también tenemos muchos soldados en el frente. Y sobre esta situación con nuevos cambios en el ejército, una cosa muy importante. Recientemente también el presidente ha creado unas fuerzas nuevas, fuerzas de sistemas, yo pienso, no tripulados, ¿sí? Como una parte del ejército que tiene funciones, tiene compromiso, usar drones como una parte muy importante en esta guerra. Y eso también nos muestra que la situación está cambiando y estamos aprendiendo cómo cambiar lo que está pasando en el frente. Ahí sobre eso quiero decir algo. Sí, lo que Tanto se quieras. habló, tanto se habló que a Ucrania le faltaban hombres, pero le faltaban soldados, pero le creció la población de drones. Quizás no se dieron cuenta de la importancia que tiene el haber encontrado el modo de reemplazar la falta de mano de obra con el trabajo remoto. Esto que parece un detalle menor, ha cambiado por completo todo el arte de la guerra. Pasó adelante de nosotros y no nos dimos cuenta mientras contábamos la cantidad de soldados que tiene cada bando. Ojo con eso, creo que es importante. Muy bien visto. ¿Mm? Vamos a hablar de la situación en el frente. No sé quién quiere empezar. Yo creo que Avdiivka es lo que está la situación más cruel. Quien quiera empezar me da igual. No, Iván, que sabe muchos. Iván, Iván, cuéntanos la situación en el frente. Vale, Iván, vale, puedo empezar. Sí, yo antes de nuestro encuentro he visto situación actual y pues hoy solo en este día los soldados ucranianos repelieron 28 ataques enemigos en dirección de Avdiivka y la situación en esta parte del frente es más ah, difícil. Y últimamente la situación está empeorando. Los ocupantes, ellos también usaron la aviación y también atacaron nuestras posiciones. Y pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, los rusos consiguieran capturar Avdiivka? ¿Qué significa esta situación para el futuro? Lo que pensamos aquí es que esto va a ampliar sus oportunidades para atacar otras ciudades ucranianas, para tener nuevas posibilidades a conquistar más territorios en el Donbass. Esta situación que tenemos aquí en Avdiivka y el año pasado tuvimos lo mismo en Bakhmut, es posible comparar con la situación en la Primera Guerra Mundial, cuando también habían diferentes batallas muy sangrientas por pequeños pueblos, por pequeñas ciudades, pero ¿qué importancia fue de esas batallas? Lo principal aquí es un juego, yo pienso que podemos decir, de agotamiento.
Por supuesto, Rusia es un país mucho más grande en términos de recursos, potencial de movilización, tienen mucho más población, pero aquí podemos pararlos. Por ejemplo, el PIB de nuestros socios occidentales es en 20 veces mayor que el de Rusia. Y por eso, en mi opinión, es posible detener este año, incluso este año también. Cuando podemos agotar ellos aquí. Y para Rusia también la conquista de Avdiivka es una tarea porque, muy importante y muy urgente debido a las elecciones que van a celebrar, que se celebrarán próximamente el 17 de marzo. Por supuesto, estas elecciones no deciden nada, sabemos que Putin va a ganarles sí, sin problemas, pero Putin necesita demostrar que tiene algunos éxitos en la guerra para que los rusos sigan dispuestos a ir a luchar a Ucrania y morir aquí también. Por eso la situación es muy difícil ahora estos días y va a estar muy difícil a los meses que vienen, porque para Putin es una meta, un principal muy importante. Pero como ahora vemos y parece que Ucrania está dispuesta a conservar Avdiivka y defenderla a pesar de la difícil situación. ¿Qué tenemos? Tenemos una evidencia que ahora nuestros comandantes enviaron allí, en Avdiivka, la unidad militar más profesional y más preparada de todo el ejército. Es una famosa tercera brigada de asalto. Y yo pienso que es como un signo que vamos a luchar por esta ciudad a pesar de todo, porque como he dicho antes, si rusos van a capturar y conquistar esta ciudad, ellos definitivamente van a conquistar y empezar nuevas batallas en otras ciudades. Y por eso no podemos como dejar esta ciudad. No hay otra opción, porque si, por ejemplo, vamos a perder Avdiivka, después tendremos nuevas batallas en otras ciudades, como por ejemplo muchas otras opciones, sí. Por eso la situación es muy difícil y también ahora tenemos una falta de ayuda militar. Yo pienso que todos sí saben este problema, que por ejemplo ahora tenemos como un problema de ayuda militar por parte de Estados Unidos. El Congreso no puede aprobar esta ayuda adicional, este paquete para ayudar y para proporcionar nueva parte de arma. Por ejemplo, yo tuve una conversación con mi amigo desde el frente y me dice que realmente hay problemas con equipamiento, con armas, porque pues, entendemos que por esta situación. Y por lo tanto, la ayuda de los países occidentales es una cosa fundamental para continuar esta resistencia. Y pues también quiero añadir para el final que es una amenaza para la seguridad de toda Europa, porque después de Ucrania, Putin definitivamente irá a otros países europeos y tenemos esta información por parte de inteligencias de Britania, por ejemplo, otros países que va a intentar conquistar otros países, en primer lugar países bálticos, que son miembros de la OTAN. Por eso tenemos que pararlo aquí, en el Donbass. Martín. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iván. Yo sí querría, aunque solo fuera por situarnos, la guerra tiene dos componentes. Uno, la voluntad y otro, los medios. Rusia tiene claramente una voluntad, Rusia o Putin, y lo explicaba yo creo que muy bien Iván, una voluntad de obtener, la voluntad se expresa en el intento de atacar, pero necesita tener éxito. Rusia no ha tenido éxito en la guerra, eso está claro, es decir, la guerra de los 3 días vamos a cumplir 2 años. Ha ido reduciendo sus objetivos. El año pasado el objetivo era Bakhmut, que básicamente sirvió para que perdiera el único cuerpo que realmente tenía una cierta capacidad ofensiva, unas bajas tremendas para poner una bandera y se paró allí la ofensiva. Y yo creo que Avdiivka forma parte de ese tipo de ofensivas. Buscan un éxito concreto que vender a su propio pueblo de cara a las elecciones y ante el mundo
en esta idea que quiere proyectar de la guerra infinita. Por mucho que la gana Rusia, Rusia siempre puede tomar una ciudad más, un pueblo más, ¿no? Esa es la parte de la voluntad. Por lo tanto, cuando alguien expresa su voluntad de continuar, el otro oponente no tiene más remedio, porque en eso consiste la guerra, de privarle de ese éxito. Es decir, de expresar su voluntad de combatirle allí donde decida. No hay otra fórmula. La guerra no consiste en que cuando uno ataca el otro corre hacia atrás, porque si fuera así, la guerra sí habría durado 3 días. No se habría luchado en Gostomel, no se habría defendido Sumi, no se habría esforzado Kharkiv, no se habría contraatacado Izium, no se habría defendido en todas las partes donde se han defendido, ni se habría atacado donde se ha atacado. Es decir, Ucrania tiene claramente la voluntad de doblegar la voluntad de Rusia. Y si Rusia ataca en Avdiivka, es lógico que Ucrania decida doblegar la voluntad de Rusia en Avdiivka. Segundo, la guerra no se compone solamente de la voluntad de hacer algo, sino de los medios para conseguirlo. Y tenemos datos objetivos de que Rusia ha sufrido unas pérdidas enormes, yo diría que no vistas en un sector tan pequeño y tan prolongado en el tiempo, desde octubre estamos hablando de la ofensiva de Avdiivka. Están geolocalizados y visualizados 650 pérdidas de equipo militar, de la cual 50 es artillería, pero hablamos de más de 200 tanques, más de 300 vehículos blindados, mientras que Ucrania ha perdido 50. Hablamos de proporción 13-1 en medios materiales. Las bajas personales es mucho más difícil valorarlas. Lo digo porque las ratios sí expresan cosas. Expresan que cuando Rusia ataca con esa voluntad decidida, pierde 650 equipos militares. Lo digo porque no son cifras menores. Para que entendamos lo que significa, Rusia ha perdido en Avdiivka desde octubre el 10% de todos los tanques, casi el 10%, para ser exactos, de todos los tanques que ha perdido en los 2 años de guerra, para conseguir un avance de, en el mejor de los casos, 4 kilómetros. Perder el 10% de tus tanques. Ha perdido 2.700, en Avdiivka ha perdido 220 en 4 meses, solo en ese sector. Entonces, si Ucrania en Avdiivka puede doblegar la voluntad de Rusia, al menos la voluntad que expresa ahora. Yo no digo que si se retiene Avdiivka, Rusia se vaya a retirar, pero sí se logra privarle de una victoria. Y al mismo tiempo, castigar los recursos menguantes de Rusia es un éxito para Ucrania. Tercera cuestión. Si no se dan esas circunstancias, lo digo porque tampoco hace falta darle muchas vueltas, si Ucrania no tiene la capacidad de privar en este momento o dentro de un mes a Rusia o, digamos, la capacidad de castigar los recursos rusos no es desproporcionado, sino que implica pérdidas importantes, Ucrania siempre puede retirarse. Pero eso es una decisión que tienen que tomar los mandos ucranianos con los datos que ellos sí tienen. No, tenemos que estar nosotros desde nuestros cómodos sillones opinando como si esto fuera el Mundial de Fútbol y cada uno de nosotros en Twitter o donde quiera fuéramos los seleccionadores nacionales del equipo de fútbol ucraniano, decidiendo a quién poner y a quién quitar. Seleccionador nacional en fútbol, entrenador, hay uno. Los demás vamos al campo de fútbol o no, o vemos los partidos por la televisión, pero el responsable es uno. Y ese uno normalmente conoce bien cómo están sus jugadores, conoce algo de técnica porque por eso lo han contratado, conoce bien cómo está el enemigo, mucho más que yo, que estoy en mi casa viendo un partido. Pues ese símil que quiero establecer pasa lo mismo aquí. Yo llevo ya muchos días escuchando a gente opinando sobre lo que tiene o no tiene que hacer Ucrania. Y yo creo que en vez de gastar tanto esfuerzo en decirle a Ucrania lo que tiene que hacer, deberíamos emplear ese esfuerzo en entender lo que está ocurriendo y en respetar las decisiones que toma Ucrania. Ucrania, sus mandos ucranianos, los soldados ucranianos. Porque, entre otras cosas, y yo esto no me canso de repetirlo, tendríamos que estar nosotros en Europa todos los días, en vez de dando consejos, dando las gracias, precisamente por lo que está haciendo Ucrania, que es demoler el ejército de Rusia, que es un ejército que amenaza directamente a Europa y, entre otros, directamente lo acaba de citar Iván, a los países bálticos, con los que sí tenemos una responsabilidad directa, los países que somos miembros de la OTAN, en el artículo 5 de defensa militar en caso de agresión. Acabamos de ver esta semana
cómo desde el Ministerio de Interior, que esto no deja de ser una paradoja de Rusia, han dictado una orden para la detención de una primera ministra de Estonia. El ministro de Interior, el Ministerio de Interior ruso, como si Estonia fuera una provincia de Rusia. No se ha tramitado por el ministro de Exteriores, lo tramita el ministro de Interior de Rusia. Quiero recordar con esto que todo lo que está haciendo Ucrania para destruir al ejército de Rusia, lo está haciendo en defensa de Ucrania, pero también en defensa de Europa y de los países libres, en definitiva. Por lo tanto, yo creo que hay que respetar las decisiones de Ucrania, que, vuelvo a decir como antes, no lo está haciendo nada mal, en mi opinión lo están haciendo muy bien. Quiero recordar que este ejército de Rusia es el ejército ante el que temblaban los países de la OTAN. Y Ucrania no solo no tiembla, sino que lo derrota. Entonces, respeto a las decisiones y simplemente tratemos de entender lo que ocurre, no de dar consejos a gente que sabe mucho más, que conoce mucho mejor a sus soldados y al enemigo. Digo, porque fíjate, curiosamente hoy, o estos días, los rusos sacaban unas imágenes de Sirsky precisamente desfilando en la Plaza Roja, porque fue cadete del ejército soviético en el año 87. Yo pensé, porque digamos, la propaganda rusa lo quería señalar un poco como diciendo, mira, esto es un traidor, es el nuevo traidor de Rusia. Y a mí lo interpretaba justo al revés. Esta gente conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros cómo funciona el ejército ruso, porque han compartido desfiles, incluso han compartido doctrina. Lo que pasa es que unos han ido por otra vía y los rusos se han quedado anclados. Entonces, ese conocimiento profundo que te da esa cercanía, yo creo que tenemos que aprender a respetarla desde aquí, que somos muy de hablar de lo que tienen que hacer otros, mientras nosotros no hacemos lo que tendríamos que estar haciendo, que es apoyar a Ucrania con todo lo que tengamos. Pero preferimos los consejos que los hechos. Sí, y además digamos que se anunció la caída de Advítka hace 4 meses. Todos los días está por caer Advítka, todos los días. Es una constante. Y la realidad es que los últimos mapas que uno ve muestran los avances, pero un avance crea una zona en disputa, no crea una zona dominada. Y lo que estamos viendo todo el tiempo es que hay un ruso que avanzó 3 cuadras y ya le asignan a Rusia toda esa zona. La realidad es que se está combatiendo mal, también forma parte del respeto. No den por caído a Rocky porque están enamorados de Drago, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Segundo, yo lo pongo en la cuestión del tiempo, que Ucrania me parece que está con 2 batallas. Una batalla también es externa, porque depende mucho del apoyo, porque lo que está haciendo ahora lo está haciendo sin apoyo. Porque hay que decirlo, desde noviembre se empezó a cortar el apoyo de la Unión Europea por la intervención de Orbán y se empezó a cortar la ayuda de Estados Unidos por la intervención de Trump. Ya no es los republicanos de MAGA, no es Trump. Trump está cortando la ayuda. Diciembre, enero y febrero, Ucrania resiste con lo que tiene. Está corta de munición, está corta de equipos, pero aún así está reteniendo, veía las cifras, en enero solamente pudieron tomar los rusos 31 kilómetros y aún así Ucrania sigue peleando en Klishchivka, en Krinky amplió la zona de combate, en Robotini no perdió casi terreno frente a una Rusia que sabe, porque Orbán y Trump son parte de sus cálculos, que sabe que en este momento Ucrania está debilitada. Entonces, Advítka es solamente una parte de un escenario mucho mayor, en donde Rusia está tirando todo lo que le queda con la esperanza de que funcione esta estrategia externa para debilitarla y cortar el apoyo antes de marzo. Recién yo lo decía y lo voy a decir acá de vuelta. Marzo, hay elecciones en Rusia. Pero también marzo empezaría a llegar el apoyo de los europeos que fue anunciado en enero-febrero. ¿Por qué? Porque es el tiempo que demanda preparar el equipo, ponerlo en el paquete y mandarlo por Amazon, por decirlo de una manera. Llega en marzo. Si se destraba el apoyo estadounidense estos días, y recién en marzo empieza a llegar, todo es marzo, en marzo cambian las condiciones climáticas y se va a permitir una defensa más activa. En marzo el clima cambia y los drones van a ser operados de otra manera y ese es el fuerte también de Ucrania. Entonces, de lo que se trata ahora es de esperar a marzo, ¿sí? Esperar a marzo, y yo creo que el envío de la Brigada Azov a defender Advítka tiene mucho que ver con saber que es una batalla de tiempos también, que mientras tanto
Ucrania tiene que demostrar algo. Es decir, quizás yo sola, así sin apoyo, no pueda hacer retroceder al enemigo, pero miren cómo me sigo defendiendo. Imagínense ustedes todo lo que podría hacer si aprobaran el apoyo, no solamente monetario, sino también los Taurus, más Abrams, más F-16, si me envían los Gripen. Imagínense lo que podría sin Advítka, estoy jugándome el todo por el todo. Hay también un mensaje en la defensa de Advítka, no es solamente una ciudad, es un símbolo. Y con esto cierro. Hoy recordaba que en la invasión del 2014, eh, Ucrania recuperó Advítka. Advítka es algo que simboliza a Ucrania buscando la recuperación y la liberación de los territorios. En el 2017, Rusia intentó nuevamente y volvió a ganar Ucrania en Advítka. En el 2022, Rusia lanzó todo lo que tenía porque están ahí al lado de Donetsk, de la ciudad de Donetsk. No es solamente un símbolo, es ver una ciudad al lado de donde vos tenés la ciudad ocupada, ¿sí? Una ciudad más pequeña y ahí están los ucranianos. Quiso conquistarla, no pudo. Ucrania y Rusia saben que Advítka, más que estratégica, es un símbolo. Y a mí no me preocupa si eventualmente hay un pequeño retroceso o no. A mí eso no me preocupa. Lo que sí estoy mirando son las cifras. Las cifras indican que la obsesión de Putin le está costando mucho más caro que lo que vale esa ciudad en términos militares, estratégicos y simbólicos. Está gastando lo que ya no tiene por su obsesión, por el símbolo que implica Vilca. Y en ese sentido Ucrania lo entendió. Creo que la llegada de Lazov es decirle, yo no sé si voy a recuperar terreno, pero voy a comprar todo el tiempo que necesite para que vos te desgastes y cuando termine, sea como sea que termine, sea que controles o no la ciudad, hagas cuentas y te des cuenta que no valió la pena. En eso estoy convencido que esa es el mensaje que está por debajo de lo que vemos en el día a día. Hay algo más, hay algo de fondo. Advítka, yo lo decía, no es solamente una ciudad, es un símbolo. Esa es mi mirada de Advítka, más allá de que los mapas cambien, que podemos entrar en polémicas, e insisto, ojo con los mapas. Hay calles en donde se combate y que un día están en manos de uno y están al otro día en manos de otro. Y el mapa está publicado. Y la fuerza de la propaganda rusa está en decir, avanzamos, avanzamos, aunque, y lo sé desde octubre que lo estoy viendo, aunque ese territorio que estaba marcado como ruso, 2 días después aparezca liberado. Yo no sé, yo esperaría a ver qué sucede. La enfermedad, la cura del tumor ruso está en curso. No digamos todavía que hay un resultado o un diagnóstico definitivo. Mira, yo quería, al hilo de lo que estaba diciendo Nacho sobre los mapas, a mí me gusta mucho todo este tema de ser exacto, las geolocalizaciones. Yo soy de las personas que, además de las geolocalizaciones, busco otras fuentes, ¿no? Utilizo las fuentes rusas cuando reconocen una pérdida o utilizo las fuentes ucranianas en el mismo sentido. Sin embargo, he notado una cosa que me ha sorprendido mucho, sobre todo las últimas 2 semanas, la última semana en Avdiivka, y es que determinadas fuentes ucranianas, con independencia de no tener geolocalizaciones, hablaban o movían las representaciones, los mapas, las zonas de influencia, eran totalmente contradictorias con las geolocalizaciones. Yo no digo pintar rayas, pero sí deben tener un sustento. Curiosamente eran las mismas fuentes ucranianas que, acto seguido de pintar una determinada representación, los rusos ya han llegado aquí. El siguiente párrafo es, hay que retirarse. Es decir, se cambiaba el método de trabajo, ya no nos guiamos solo por geolocalizaciones, sino por reportes que nadie conoce. Lo digo porque los reportes tienen que estar documentados. No vale que yo pinte un mapa y diga, me ha dicho alguien. Eso no vale. Las representaciones es importante que lo conozcamos con exactitud y con fidelidad. Pero no es por la parte rusa. Es decir, los rusos siempre nos van a vender unos avances increíbles y calderos por todas partes. Ya conocemos a los rusos. Pero sí he notado en ciertas fuentes ucranianas que sus mapas repentinamente, coincidiendo con el cambio de Sirsky, además, en ese momento entre Zaluzhny y Sirsky, se ha cambiado la metodología. Y ya no solamente
representamos con datos concretos, un vídeo ucraniano, un vídeo ruso, un bombardeo, un ataque. No, ya vale cualquier cosa. Y el efecto es buscar una decisión en el alto mando ucraniano. Y yo creo que eso no vale. Lo digo porque todas las fuentes son válidas, las geolocalizaciones son mucho más fidedignas que cualquier otra fuente, pero en este caso yo personalmente he decidido guiarme única y exclusivamente por geolocalizaciones, porque esas otras fuentes me da la sensación de que están bastante condicionadas por decisiones o buscando decisiones militares. Es decir, es el carro delante del burro. Las decisiones militares deben tomarse en función de los datos reales, no alterar los datos para que se tomen decisiones militares, en concreto la retirada. Es decir, la retirada se tendrá que tomar con los datos exactos, no porque lo proclame un periodista de una medio o un analista que vive en Finlandia, ni el Kiev Post ni Devmon. Es decir, lo digo claramente, las decisiones militares no dependen de tuiteros ni de periodistas, dependen de la situación militar. Y la situación militar no es solamente cuántas bombas caen, porque ya sabemos que en Avdiivka caen muchas bombas. No debería caer ninguna si Europa hubiera mandado medios antiaéreos. Eso va a empezar. Es así. Si nosotros hubiéramos hecho nuestros deberes hace más tiempo, en vez de estar regateando la ayuda a Ucrania, seguro que caían menos bombas. Y ahora, curiosamente, cuando los rusos bombardean, porque es lo único que pueden hacer ya, decimos que se tienen que retirar los ucranianos, como decía Iván, hasta la siguiente ciudad, como si en la siguiente ciudad no fueran a caer bombas. Entonces, respetemos siempre las decisiones militares, porque yo creo que son los que más conocimiento tienen y desde luego los que menos ganas tienen de morir, por otra parte. Es que parece que yo desde mi salón, desde mi casa, quiero salvar la vida de los ucranianos, pero seguro que los propios soldados ucranianos que están en el frente y sus mandos tienen mucha más voluntad de no morir en el intento. Entonces, eso hay que respetarlo siempre como principio. Pues chicos, no sé qué si Iván, quiere... todo tuyo. ¿Eh? Iván, Iván, no, ¿qué no sé si opinas de lo quieres que añadir dijimos? alguna cosa Iván. más. Sí. Sí, vamos a ver que la semana que viene vamos a tener segundo aniversario de guerra. Y tengo una pregunta. Si se puede considerar un éxito para los rusos la conquista de Avdiivka. Si lo comparamos con lo que querían antes, al principio de la guerra, y querían conquistar toda Ucrania, no es nada para ellos. Y pues esta situación nos muestra la derrota del llamado Segundo Ejército del Mundo, porque ya perdieron 400.000 soldados, según los datos oficiales de las fuerzas de Ucrania, pero también si vamos a ver los datos de, por ejemplo, de los Estados Unidos o de Bretaña, muy parecidos. Y como dijo también Zaluzhny, él reconoció que tuvo como one mistake, un problema, ¿sí? Que deberían haber detenido la guerra los rusos con tantas bajas, pero no lo hacen, siguen luchando porque en general, la mayoría de la Rusia son las regiones muy pobres y por eso ellos enlistan al ejército. Y también, por ejemplo, nosotros no tenemos tanta gente y no podemos perder tanta gente como lo hacen los rusos. Y por eso es una cuestión más importante en esta discusión, que podemos continuar esta lucha y en esta guerra y parar Putin aquí en Ucrania solo con la ayuda militar, porque podemos usarlo. Yo también quiero añadir, es un minuto, que en mi opinión el acontecimiento más importante de hoy ha sido el hundimiento del gran barco anfibio ruso César Cúnico. No tenemos cifras concretas, pero según la información disponible, la mayor parte de la tripulación murió. Y este barco es el barco 24 que ya hemos destruido o dañado desde el principio de la guerra. Y en este momento el ejército de Ucrania ya ha destruido casi un tercio de los barcos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Y eso también nos muestra que el ejército de Ucrania puede usar muy bien la arma de
más moderna de Europa o de Estados Unidos, pero lo necesitamos tener para continuar esta lucha y si nosotros obtenemos todo lo que necesitamos, los tanques, diferentes aviones, ¿sí? Podemos destruirlo sin algunos problemas. En mi opinión, es una cuestión política que no lo tenemos ahora. Y si lo vamos a tener, podemos ganar esta guerra. Yo pienso que no es problema porque ya hemos como mostrado que podemos usarlo y podemos dañar a Rusia, destruir su flota, sus tropas, pero solo necesitamos estos recursos y esta ayuda. Solamente voy a decir una cosa. Cuando Rusia invadió Ucrania fue para tomar toda Ucrania. Cada día que pasa es una derrota rusa. Y no es una victoria completa de Ucrania porque todavía falta, creo que se va a hacer, creo que se va a liberar. Pero la derrota es diaria para Rusia, en tanto nunca pudo lograr su objetivo. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo y ya nos volveremos a ver. Muy bien, Gracias. gracias. Un abrazo.